Muy buenas tardes, amigos, nuevamente con ustedes, su amiga Sandra Luz Rodríguez, en otra charla más de informativa para ustedes. Ya teníamos algún tiempecito que no estábamos dándoles una plática, pero aquí estamos nuevamente con un tema bastante especial el día de hoy, que son los incendios forestales. Con nosotros se encuentra el capitán retirado Rubén Hernández, con 34 años de experiencia. Él pertenece a Cal Fire de Estados Unidos, se dedica a la capacitación, sé que viaja muchísimo, lo hemos visto de repente con publicaciones de Argentina, de Chile, andaba ya en Siria, creo que anda en Israel, entonces quiere decir pues que hay bastante de dónde sacar información de usted. El día de hoy vamos a dar lo que es una pequeña resumen de lo que son los incendios forestales. Mucha gente aquí en Tijuana y en otras ciudades, cuando vienen los climas ya calurosos para nuestra ciudad, nos empiezan a preparar y a darnos, a bombardear con mucha información, tanto en redes sociales como Protección Civil, la televisión, periódicos y demás, pues que nos preparemos para estos incendios forestales, más aquellas personas que viven en áreas donde es muy común. Nuestra ciudad desafortunadamente no es una ciudad plana, es una ciudad que tiene pues sus montañitas y demás, ¿verdad? Entonces, pues para darle comienzo a este tema y para que nos entienda aquellos amigos que nos están viendo, sobre todo si tienen preguntas y demás, por favor háganoslas saber. Hay que aprovechar aquí a nuestro invitado. Después de cerrada la transmisión, pueden seguir publicando y con mucho gusto todas esas preguntas se las hacemos llegar aquí a Rubén. Pero para que entender qué es un incendio forestal, a diferencia de los que comúnmente se dan en la ciudad, pues ¿qué es esto? ¿Qué es un incendio forestal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, primeramente saludos a tu audiencia y también gracias por la invitación para poder transmitir un poco de lo que he aprendido. Obviamente un incendio forestal le llamamos a aquellos incendios que es de materia orgánica, ya sea natural, viva o muerta, ¿no? Claro. Obviamente, por ejemplo, los pastos, un incendio pastizal, que le llamamos pastos anuales, que crecen cuando está la lluvia y ya después, obviamente, si la lluvia muere, ese viene a ser combustible, ¿no? Una materia orgánica, natural. Ya depende de los diferentes tipos de combustible que hay, ¿no? Claro, sabemos que pues las causas principales, ¿verdad? Pues como lo acabas de decir tú, son muy variadas, desde el clima, la quema de agrícola, sequía, pero hay una que es la más importante, que es donde está el descuido del hombre. Como te decía al inicio, muchas veces nos dan la información de que limpie si vive a un lado de una ladera, si quite su basura y demás, pero desafortunadamente a veces no hacemos caso. Y muchos incendios se dan precisamente por el descuido del hombre, ¿verdad? De nuestra mano, de nuestra propia irresponsabilidad de este tipo. Sabemos también que las causas, pérdidas más grandes en estos incendios forestales, aparte de todo esto que tú dices, donde van incluidos árboles, materia viva, como son los animalitos, pues también están las pérdidas humanas, que ya nos ha tocado muchísimos incendios aquí en nuestra ciudad, donde ha habido muertes de estas personas, a lo mejor que por falta de conocimiento o con bastante conocimiento, aún así existen estas pérdidas, ¿verdad? En México existe el CENCIF, que es el Centro de Incendios Forestales, y la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, quien tiene 3 acciones de prevención, detección y combate y control. Rubén, en México nuestros bomberos están capacitados para atender un incendio forestal, los de ciudad, o son diferentes los bomberos forestales, o están en unión.
¿Cuál es la diferencia para poder entender nosotros? ¿Cuál es la dinámica de cada uno? ¿Cuál es su respuesta de cada uno? Mira, sí, en México, porque conozco la Comisión Nacional Forestal y también conozco los diferentes departamentos como el municipio y las grandes ciudades, usualmente ellos se especializan en el lugar donde están. Por ejemplo, CONAFOR, que está especializado en lo que es el área de incendios forestales, y obviamente la prevención y detección. Bueno, ellos no son bomberos, por ejemplo, estructurales, ¿no? Ellos están especializados en incendios forestales, ya sea de vegetación mediana a alta a ligera, que para mí es algo que yo no, por nuestro departamento, que es un departamento de alto riesgo, yo no puedo comprender, ¿verdad?, por qué no les enseñan a todos los bomberos, independientemente forestal o estructural, las mismas funciones de cómo, aun cuando por ejemplo, aun cuando los bomberos estructurales no atienden a los forestales, se puede aprender mucho con un curso básico de incendios forestales. Igual, un curso básico en incendios estructurales, los bomberos forestales podrían aprender mucho. Muy bien. Quiere decir que el entrenamiento pues sí varía, tanto en técnica y demás. En Estados Unidos, en California, obviamente nosotros por ser frontera y estar tan cerca de Estados Unidos, del estado de California principalmente, en los últimos meses se nos han venido dando bastantes incendios forestales que sí nos llegan a perjudicar a nosotros como frontera. A lo mejor no porque el incendio en sí se venga para acá, pero sí lo que contrae ese incendio. Recuerdo hace algunos años, no recuerdo muy bien, pero andando yo en Estados Unidos, de repente empezaron a decir en el radio que la gente no saliéramos ni nada, pero pues ahí andamos y empezó a caer mucha ceniza, ¿verdad? Los carros se llenaban de una capita de ceniza por un incendio grave que hubo en Estados Unidos. Aquí obviamente al cruzar ya nuestra bella Tijuana, pues mirábamos la gente con cubrebocas, los carros, como te digo, con esa capita de ceniza. Tengo entendido que nace lo que es, no en ese año, el sistema de comando de incidentes. Explícame un poquito, a lo mejor yo lo puedo entender, pero a algunos que nos estén viendo de aquel lado no saben muy bien qué es el sistema de comando de incidentes y a raíz de qué nace. ¿Nace a raíz de estos incendios forestales o cómo está la dinámica de este sistema? Mira, una excelente pregunta, obviamente porque hay historia, ¿no?, sobre lo que es, y me da gusto que menciones, ¿verdad?, que andando en San Diego, pues caía la ceniza, los incendios grandes, ¿no? Sí. Yo me acuerdo del primer incendio grande, que yo me acuerdo de que caía ceniza en lo que es la ciudad de San Diego, y era por allá en 1970, ¿no? Te miras muy joven para que haya sido ese incendio. Si entramos en detalles, de verdad, este es el año que yo nací, así es que, bueno, vamos. Por eso, no, haber sido, yo creo que en el 2003 o en el 2007, que tuvimos grandes incendios aquí en San Diego. Y a través de los incendios grandes, ¿no? Y nace en 1970 el sistema de comando, ¿verdad?, porque San Diego tiene muchos departamentos de bomberos, ¿no? Tenemos al estado, que es CAL FIRE, tenemos al departamento forestal federal, que es también bomberos forestales, que son federales. Luego tenemos al condado, tenemos las diferentes ciudades que hay en San Diego, entonces hay muchos departamentos. En 1970 tuvimos un año muy peligroso con los incendios forestales, entonces se pidió ayuda. El incendio empezó en el área este de San Diego, en el área que conocemos como Laguna Mountain. Entonces ese incendio traía los vientos Santana, que son muy peligrosos, y venían acarreando el incendio hacia el oeste, del este hacia el oeste, y mandó los encargados en aquel entonces a pedir mucha ayuda de todos los departamentos, ¿no? Entonces llegan todos los departamentos al lugar
y no había ninguna coordinación, ¿verdad?, de cómo atacar el incendio. ¿Quién estaba encargado? Pues no sabían quién estaba encargado, ¿no? ¿En qué lugar está combatiendo a alguna persona? ¿No? Pues no sabían. Contabilidad, no sabían. Entonces, en este incendio hubo pérdidas, ¿verdad?, tanto como estructurales, y tuvimos una pérdida nosotros de un bombero, ¿verdad?, que fue alcanzado por las llamas. Entonces se juntaron, ¿verdad?, los diferentes departamentos y dijeron: necesitamos hacer algo, ¿verdad?, necesitamos tener una manera de organizar y manejar los incendios forestales, ¿verdad?, y a través de ello nace el sistema de comando de incidentes. Una persona encargada, ¿verdad?, con su gente que le ayuda, ¿verdad?, como un jefe de operaciones, un jefe de planificación, uno de logística, uno de administración y finanzas, ¿verdad?, que apoyen al comandante de incidentes, ¿verdad? Dentro de esto nace este sistema, ¿verdad?, y un mejor manejo, una mejor organización para tanta gente y para un incidente que es tan complejo, ¿verdad? Y obviamente lo adapta también lo que es las fuerzas militares en Estados Unidos, ¿verdad?, y lo usan también ellos, ¿verdad?, que es nada más una herramienta para organizarse. Muy bien. Eso está hablando del sistema de comando de incidentes. Afortunadamente, ya muchos lugares en Estados Unidos obviamente tienen ya a partir de 1970 que se está manejando esto. Aquí en México a veces somos un poquito renuentes a tener nuevos estándares o demás para poderlos llevar a práctica. Quien llega primero pues es el que quiere ser el jefe, ¿no? Y según lo que entiendo es, obviamente aquí quien llega primero asume el mando, pero hay que aportar con todas las demás instituciones que llegan. En tu conocimiento, Rubén, ¿me puedes decir qué diferencia ves entre los bomberos forestales mexicanos y los de Estados Unidos, que a lo mejor por su infraestructura y equipamiento, pues a lo mejor tengan una mayor especialización o los ves a la par por la capacitación que ya están recibiendo, o aún todavía hace falta más capacitación aquí en México? Excelente pregunta también, ¿no? Y obviamente porque yo he estado en varios lugares y he convivido con bomberos, no nomás de México, sino hasta Sudamérica, y puedo decir, ¿verdad?, sin temor a equivocarme, que México tiene bomberos muy capaces, ¿verdad?, y que están al par con los bomberos de Estados Unidos, ¿verdad? Y obviamente carece a veces de equipo, pero de ganas de hacer y de corazón no se les puede negar. Hay muchas. Ahora, lo mismo sucede con los bomberos en Sudamérica, y uno de los países que más me ha impresionado, ¿verdad?, de cómo prepara y actualiza y equipa sus bomberos son los bomberos de Chile, que bueno, es de admirarse, ¿no? La capacitación que tienen y cómo están formados ellos, y todos ellos voluntarios también, ¿verdad? Pero allá en Estados Unidos, ¿verdad?, yo puedo resumir que tenemos el equipo, el entrenamiento, y que está muy bien formalizado, pero si tú miras, no puedo negarlo, tú miras las noticias, cada año perdemos. Cada año se pierde gente, se pierde, como decíamos al inicio, desafortunadamente la mano del hombre, la sequía, el clima, no podemos prever, ¿verdad?, de repente que haya un incendio y demás. Te están enviando saludos, Rubén, Raúl Lozano, Jaime Gutiérrez, el Capitán Pájaro, les manda un abrazo. Vamos a estar recibiendo ahí alguna información por las redes. Muchísimas gracias a las personas que se están contactando con nosotros en este momento. Ahora bien, Rubén, vamos a entrar de lleno al conocimiento, que tú eres experto en este tema y demás. A mí me han hablado, de hecho, tú has dado entrenamiento aquí en Tijuana, has dado entrenamiento específico para las mujeres bomberas que sean forestales.
o incluso que no sean bomberas, ¿por qué no? Porque a lo mejor yo puedo vivir en una área donde se da mucho el incendio, ¿sabes qué? Pues Rubén, yo quiero tener ese entrenamiento y voy contigo y me capacitas para esto. En esos entrenamientos que tú das, tú hablas de las normas y de situaciones para poder manejar lo que son los incendios forestales. Vamos a hablar un poco de las normas, no vamos a entrar tanto en detalles, amigos, porque el tema es demasiado extenso. Al final de cuentas, si su interés es muy grande, díganlo y de veras, con muchísimo gusto, yo creo que estarás invitado otra vez. Tu tiempo, te decía hace rato, el tiempo que tú nos brindas, el apoyo que le das a la fundación, muchísimas gracias por ellos, eso es invaluable porque el tiempo no regresa. Vamos a hablar de las normas para combatir incendios. Una de ellas dice que es una ruta de escape y zona de seguridad. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar general, amigos, de todas estas normas y estas situaciones, ¿qué son? Entonces vamos aquí con el experto que nos diga y nos saque de estas dudas. ¿Qué es una ruta de escape y una zona de seguridad? Okay. Sí, una ruta de escape es lo que dice la frase. La propia palabra lo está diciendo todo. Ruta de escape es donde la ruta que uno puede tomar para llegar a un lugar que está seguro. El lugar donde uno va a estar seguro es la zona de seguridad. Ahora, todas las ciudades grandes donde hay edificios grandes tienen una ruta de evacuación, ¿verdad? Que dicen, hay un incendio y esta es la ruta. Esa nomás es una ruta, ¿no? Eso te lleva a un punto de seguro. Esa es la que vas a tomar para salir del peligro. Eso es lo que hacemos. Nosotros lo usamos en incendios forestales porque si estamos atacando el flanco, ¿verdad? Usualmente empezamos en un lugar seguro y cuando vamos flanqueando el incendio vamos alejándonos de ese lugar seguro. Entonces puede que esa brecha que estemos construyendo en el perímetro del incendio sea nuestra ruta de escape, ¿verdad? Y la zona de seguridad va a ser donde iniciamos el ataque del incendio. Si nos alejamos demasiado, tenemos que buscar otra ruta de escape y tenemos que buscar o establecer una zona segura, una zona de seguridad, que usualmente lo que nosotros usamos es el mismo incendio, lo que ya se quemó. Okay. Quiere decir esto que una vez que ustedes detectan un incendio forestal, me imagino que hacen pues un estudio para ver esas posibles rutas de escape y podérselas comunicar, es lo que estoy entendiendo. ¿Por qué se tiene que mantener informado del incendio y cómo hacerlo? Porque hay que mantenernos informados de ese incendio, pero también cómo hacerlo, o sea, a lo mejor ya estoy dentro de... Sí, dentro de lo que es el combate de incendios, en cualquier tipo de trabajo, la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces, cuando tú estás tomando una decisión, necesitas dejarla saber a todos los combatientes, porque dentro de un incendio hay obviamente estrategias. Una de las estrategias podría ser hacer una quema de ensanche o un contrafuego, ¿no? Y si no estás enterado de la estrategia que se va a tomar, pues te pueden meter en un lugar de peligro, ¿verdad? Por eso es necesario nosotros dejar saber a todos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con el incendio, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo o qué medidas estamos tomando para extinguir el incendio. Y si tú no estás enterado, puede que tú te pongas en un lugar de peligro, ¿verdad? Claro, sí, es muy importante lo que comentas porque muchas veces cuando están los incendios y los pasan en las noticias, a veces los mismos reporteros o la misma entrevista que le están haciendo al capitán o al comandante o al encargado de esa situación empieza a darnos palabras y frases que a veces uno como televidente de repente desconocemos. Muchas veces mencionan ellos, y aprovechando aquí, se mencionan los vigilantes de incendios forestales. ¿A qué se refiere con los vigilantes de incendios forestales? O sea, yo me paro, estoy viendo si hay un incendio, o es ya cuando está el incendio declarado, la persona que está vigilando, ver hacia dónde se mueve. ¿De qué se trata? Sí, uno es el vigilante y el otro es el que patrulla el incendio. Obviamente son dos personas que están haciendo dos funciones muy diferentes. El vigilante uno lo pone en un incendio forestal cuando hay un área de peligro.
Por ejemplo, tú estás trabajando en un flanco donde no alcanzas a ver todo el incendio. Entonces tú colocas a un vigilante para que te pueda decir qué es lo que está pasando con el incendio. Y tú le puedes decir al vigilante, mira, cuando el incendio llegue a este punto, avísame porque va a ser algo de peligro, nos puede atrapar o X, ¿no? Entonces un vigilante se pone cuando hay cierto peligro en las tácticas que estamos usando dentro de lo que es el incendio. Okay. Robert, una pregunta muy clave que estoy leyendo aquí, pero yo creo que más que en sí lo que me está diciendo esta pregunta, cuando están estos incendios forestales, obviamente todos los bomberos tienen que hablar y tener una comunicación clara y que sea la misma entre ellos, o son diferentes. Si tú, por ejemplo, hubiera un incendio forestal aquí en Tijuana y tú con tu experiencia vienes y apoyas a los bomberos de Tijuana, ¿hablas el mismo idioma que ellos? ¿Es la misma comunicación o es muy diferente? No, pues obviamente mi español no es muy bueno. No, hablando de las expresiones, en el sentido de manejan el mismo idioma, en el sentido de que las claves, la razón no a mí yo podría trabajar con los bomberos aquí en Tijuana y no les iba a entender nada. Te voy a decir por qué, porque aquí usan el código. Claro. Y nosotros no usamos el código, usamos el texto claro, así como ahorita estamos platicando tú y yo. Claro y conciso. Así lo usamos, ¿no? Que el flanco derecho, el flanco izquierdo, así lo hablamos. Que este tipo de vegetación, así. No hay códigos porque no todos, especialmente yo, manejan los códigos. Y esto tiene que ver, obviamente, con lo que es el sistema de comando. Porque va a haber ocasiones que vamos a pedir apoyo. Claro. Y no sabemos si los códigos que ellos usan en sus son los mismos. Okay. Entonces uno tiene que hablar el mismo idioma. Muy bien, entonces es válido hablar esta comunicación que sea clara, como lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Ok, se dice que están las famosas 18 situaciones que gritan cuidado. ¿A qué se refiere con estas 18 situaciones? Mira, cuando yo empecé nada más eran 13. Obviamente ya se te das fueron cuenta, incrementando por sí. la misma información que te va dando. ¿Por qué? Y la razón por la que se establecieron estas situaciones que gritan cuidado no quiere decir que no puedas hacer lo que te impide o lo que te dice la situación. Por ejemplo, hay una situación, ¿no?, que dice cuando tengas ganas de tomar una siesta en la línea de fuego. Eso no quiere decir que no puedes tomar una siesta, porque realmente uno se cansa si trabaja una jornada de 24 horas y quiere tomarse un descanso. Lo puedes hacer, pero ten cuidado donde lo haces. Entonces, a raíz de las investigaciones, por qué hay gente que se ha lastimado, porque hay gente que ha muerto en los incendios estabilizados, se han llevado a cabo estas situaciones, o se han formalizado estas situaciones que gritan cuidado. Allá por los años 1940, no había tanta comunicación, las normas de combate ya existían, pero no había situaciones que gritan cuidado. Y se hizo un estudio de por qué unos bomberos salían ilesos de los incendios peligrosos y otros no, otros ponían a su gente en peligro, unos morían y otros se lastimaban. ¿Y por qué no? Se hizo un estudio de por qué sucede esto y le llamaron omisión de pecado. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay gente que sabe que hacer lo bueno, ¿sí?, ¿verdad?, y no lo hace, ¿verdad? Entonces, tú sabes lo que es bueno, yo sé lo que es bueno, pero ¿por qué yo no hago lo bueno y tú sí haces lo bueno, ¿verdad? Entonces yo estoy cometiendo una omisión aquí. Entonces, eso es lo que era en aquel entonces, ¿no? Se hizo ese estudio y dijeron, bueno, ¿por qué unas personas toman buenas decisiones y otras no? ¿Verdad? Entonces, a raíz de esto, pues, obviamente, dijeron, bueno, vamos a describirlo, ¿verdad? Porque no se daba tanto entrenamiento, ahora ya existe el entrenamiento, ahora sí
tienes que tú asegurarte de que tu gente recibe el entrenamiento, ¿verdad? Y eso, cuando menos ya está entrenado, si pasa algo, bueno, tú puedes decir por qué no hizo o por qué no tomó los pasos para estar seguro en el combate de incendio, si le di todo el entrenamiento. Claro. Entonces, ahora ya por el conocimiento, ya el conocimiento lo puedes adquirir en cualquier lugar. Ya no necesitas venir un papa frita de allá de afuera a entrenarte, y porque la información ahí está. Obviamente requiere que lo hagamos constantemente, ¿verdad? Claro. Que nos reforcemos todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y si sabemos hacerlo bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Si nosotros hemos recibido un certificado como entrenamiento, eso no lo hace un experto. El experto lo hace poniendo en práctica lo que hemos aprendido. La práctica constante. Quiere decir entonces que estas situaciones vienen siendo como unas pequeñas reglas que no debo de cometer para no ponerme en riesgo. Esto lo hablo porque no nada más aquí en Tijuana, lo hemos escuchado en las noticias y con tantos incendios forestales que se dan aquí en el país, en Estados Unidos, donde de repente escuchamos pues X cantidad de bomberos resultaron heridos, X cantidad de bomberos pues falleció a raíz de este incendio, y a veces uno se cuestiona el hecho de decir, caray, pues supe que tenía este entrenamiento, como tú bien lo acabas de decir, pero ¿qué pasó? ¿No siguió una de estas 18 reglas? ¿O qué pasó, verdad? Una de ellas, no tengo todas aquí anotadas, pero una de ellas es importante reconocer áreas y contar con rutas de escape. Eso ya nos quedó bien claro ahorita con una de las normas. ¿Qué es una zona de seguridad? Pero también por qué es importante la condición meteorológica. Bueno, es una parte de la gran triada, que son, obviamente la gran triada le llamamos tres partes a lo que son incendios forestales, que viene siendo la topografía, el combustible y el estado del tiempo, el estado del tiempo, el clima. Bueno, vamos a llamarle estado del tiempo, ¿no? El estado del tiempo es muy importante en incendios forestales, ¿verdad? Porque va a haber ocasiones en que tú vas a mirar un incendio y dices, el incendio tiene todo el potencial para que el incendio crezca, pero ¿por qué no crece el incendio? Bueno, hay ciertos factores. Bueno, ¿dónde se encuentra el incendio? ¿Qué es lo que está quemando? ¿Cuánta humedad tiene el combustible? ¿Cuánta humedad relativa hay en el medio ambiente y la temperatura? ¿No? Entonces nos basamos en tomar siempre, ¿verdad?, el estado del tiempo para saber estos tres factores, ¿no? Le llamamos en ocasiones la regla de 30, ¿no? Que decimos si la temperatura es más alta de 30 grados centígrados, ¿verdad?, o el viento es más de velocidad, más de 30 kilómetros por hora, o si la humedad relativa es más baja de 30%. Entonces, eso es lo que a nosotros como combatientes forestales nos dice, ¿verdad?, que vamos a tener mucha actividad en el incendio, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Y la otra razón es que el estado del tiempo es muy variable, ¿verdad? Puedes tener, hay lugares que he estado frío en la noche, con alta humedad, y luego al siguiente día está con mucho calor, ¿verdad?, y el viento soplando y la humedad relativa muy baja. Inclusive yo he estado en lugares donde hay nieve y ya está haciendo frío y el incendio está corriendo rápido, ¿no? Eso es algo que iba mucha gente, los que no tenemos pues ese conocimiento, ¿verdad? A veces nos cuestionamos, a ver, está un incendio, lo estoy viendo aquí y está la lluvia muy fuerte, ¿por qué no se apaga? O sea, a veces no tenemos ese conocimiento pero qué tan importante es, como lo acabas de decir tú, las condiciones meteorológicas me pueden agravar la situación de este incendio o bien me pueden beneficiar en un momento dado. Otra de las situaciones que gritan peligro, dice aquí, es
construir brechas sin anclaje. ¿Sin anclaje a qué se refiere? Bueno, cuando empiezas a trabajar un incendio, obviamente, si nos podemos imaginar un incendio que empieza en algún plano de pasto, ¿no? El incendio empieza a quemarse y empieza a crecer, ¿verdad? Como un círculo. Y obviamente el viento lo va a empujar a cierta dirección, ¿verdad? Entonces va a crecer ese incendio y lo va a empujar para esa dirección. Cuando tú empiezas a atacar el incendio, ¿dónde lo empiezas a atacar? Obviamente si decides, voy a flanquearlo, ¿verdad? Ya sea flanco izquierdo y derecho, ¿verdad? Pero en el punto que tú empiezas a trabajar, tienes que asegurarte, un punto de anclaje es que te asegures, ¿verdad? Que una vez que tú empiezas a trabajar, ya sea flanco izquierdo o flanco derecho, tu incendio no va a crecer de ese lugar, que no te va a dar problemas después de que tú empieces a trabajarlo, ¿no? Tienes que removerlo, enterrar tu brecha, ampliarla a un punto, ya sea una brecha o una carretera o X, y ahí empiezas tu punto de anclaje. Eso lo llamamos un punto de anclaje, un punto seguro donde tú puedes iniciar ya sea si vas a cortar brecha o vas a empezar. El punto de partida para empezar a atacar claro. este incendio. ¿Y los focos secundarios? Bueno, los focos secundarios se presentan, ¿verdad? Cuando tenemos una condición que el mismo viento está aventando combustible que no ha sido 100% consumido, ¿verdad? Hacia afuera de lo que es el perímetro del incendio principal. Lo avienta y empieza esos focos, ¿no? En ocasiones, a mí me tocó en 2007 ver que hasta 2 kilómetros al frente, ¿verdad? Había un foco secundario, ¿verdad? Por lo fuerte que venía el incendio. Pero estos son parte de los incendios, ¿verdad? Siempre está aventando pavesas, chispas, ¿verdad? Que provocan estos incendios. Aquí te decía yo al inicio que pues nuestra bella Tijuana pues es puro cerro, ¿verdad? Como otras tantas ciudades. Aquí tenemos mucho cerro, obviamente la sobrepoblación que está habiendo en nuestra ciudad pues está haciendo que nuestra gente o esa gente que está llegando de fuera haga sus construcciones ahora sí que a las orillas o a las faldas de estos cerros. Por lo tanto, el riesgo es más fuerte de incendio en estas áreas. Cuando se dice que no atacan un incendio cuesta abajo, o sea, quiero entender que si estoy acá arriba, no atacarlo de aquí para abajo. A lo mejor para mí diría, bueno, es que para mí es más fácil atacarlo de aquí arriba hacia acá, pero ustedes, una regla es de abajo hacia arriba, o cómo está el asunto, o por qué no atacarlo de cuesta abajo. Es una situación. Yo también estoy aprendiendo. Es una situación que grita cuidado, obviamente. Okay. Y como lo dije al principio, una situación que grita cuidado no quiere decir que no lo pueda hacer, nomás que hay que tomar ciertas medidas para poder hacerlo. La situación que grita cuidado es cuando tú tienes un incendio debajo de ti, ¿verdad? Y tú estás en la parte alta, tú estás abajo, y a combatirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el incendio corre más rápido hacia arriba, ¿no? Sí, entonces si tú vas, y si tú vas hacia el lugar, ¿verdad? Puede que el incendio por algo, ¿verdad? Empiece a activarse y corra hacia de donde tú vienes y es más difícil correr hacia arriba para ti, para escaparte, ¿no? Entonces, no quiere decir que no lo puedas hacer, nomás que tienes que tomar ciertas medidas de seguridad para poder hacerlo. Por ejemplo, ¿qué hora del día es? ¿Hacia dónde está soplando el incendio? La humedad relativa, otra vez. Todas esas condiciones. Tengo algún refuerzo aéreo que me pueda, en caso de que algo sucede. En ocasiones no va a haber otra alternativa. Si dices que no puedes y no te sientes seguro, no lo haces. No pongas tu vida en riesgo. Claro. ¿Verdad? Pero puedes esperarte un tiempo. ¿Verdad? A esperar a que suba la humedad relativa y después ir a atacarlo. O si el viento lo tienes a tu favor, pues adelante. ¿Verdad? Pero siempre monitoreando. Aquí es donde viene muy importante tener a un vigilante, ¿verdad? Muy bien, ahora se está entendiendo. Rubén, para ti, con esta experiencia que tienes en esta área de incendios forestales, de todas estas situaciones, de estas 18 situaciones, yo sé que todas para ti, como bombero forestal, todas son importantísimas.
pero ¿hay alguna que sobresalga de la otra? Que para ti en tu experiencia y con lo que tú has mirado en los incendios digas tú, todas son importantes, pero esta en específico debe de ir en primer lugar, o todas son, a pesar de que se enumeran del 1 al 18, todas son número 1. Mira, todos son muy importantes, ¿no? Y depende de qué situación te pongas, vas a decir, bueno, en esta falló esto de las 18, ¿no? Pero nosotros escogemos 4 situaciones, o no le llamamos situaciones, sino le llamamos BCRZ, que una de ellas es vigilante, ¿verdad? Otra de ellas es comunicación, otra es ruta de escape y zona de seguridad. Si vas a entrar a una situación de atacar un incendio y tú miras, obviamente todos los incendios son peligrosos, pero si tú miras que necesitas tú establecer algún punto para tu seguridad, que existan estas 4, ¿verdad? Vigilantes, ruta de escape, zona de seguridad y un vigía. Tomando en cuenta que cada incendio es diferente, aparentemente uno los ve iguales y la verdad que cada incendio, por estas cuestiones climáticas, todos son diferentes. Bueno, y en lo que es el incendio que le llaman diferente, yo tengo opinión sobre ello, ¿no? Okay. Para mí, y les puedo decir a todos, a los que nos están escuchando, que mi opinión no cuenta, ¿no? Pero para mí todos los incendios son iguales, ¿verdad? Porque el incendio consume el combustible, después se le acaba el combustible y se apaga, ¿no? Para mí todos se queman iguales. ¿Cómo los maneja uno? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Okay. Pero es nomás opinión, ¿verdad? Como les digo, mi opinión no cuenta, pero si evaluamos los incendios, cada incendio tiene sus características, ¿verdad? Interesante. Pero para mí todo el incendio quema y se apaga, ¿no? Claro. Nos están preguntando, donde dice que la regla 10 dice que no de frente. ¿Por qué? ¿Y por qué no de noche? Bueno, eso depende del lugar donde uno está trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, en California, que es el estado donde yo trabajé y donde hice la mayor de mi carrera, no dejamos de combatir el incendio. Obviamente hay lugares, y lo combatimos 24 horas, ¿no? De día, de noche, de madrugada, ¿no? Sí, porque duran días. Sí, entonces hay ocasiones que no metemos a gente en la noche, ¿verdad? Por obvias razones, ¿verdad? Porque en ocasiones estamos en un bosque y cuando pasa el incendio debilita los árboles, ¿verdad? Debilita las ramas y pueden caer encima de uno si no los mira, ¿verdad? Entonces no los dejamos meter en cierta área, ¿no? Por eso en ocasiones no es que dejemos el incendio, lo estamos atacando siempre, ¿verdad? Lo estamos trabajando, pero en ciertas áreas por seguridad no metemos a gente, ¿no? Sé que en Guanajuato, ¿verdad? No trabajan los incendios de noche y en muchos lugares en México no los trabajan, pero específicamente en Guanajuato, porque si conocen el estado, en Guanajuato se minó por mucho tiempo. Así es. Entonces hay muchas minas abandonadas. Imagínate trabajar un incendio de noche y aunque no sea mucho peligro, ir de noche y no mirar dónde vas pisando. Así es. Y caes en una mina. Bueno, por eso, por la seguridad, no meten a la gente en esos lugares de noche, ¿verdad? Atacar un incendio de frente, obviamente no quiere decir que no se puede atacar un incendio, pero tienes que tener los recursos para hacerlo, ¿verdad? Y tienes que establecer lo que te digo, buena comunicación, una ruta de salida, una ruta de escape, una zona de seguridad, ¿verdad? Y alguien que esté vigilando qué es lo que está haciendo el incendio. Claro. Porque obviamente si estás queriendo atacar el incendio de frente es porque viene hacia ti, ¿verdad? Entonces puede que lo detengas con los recursos que tienes, pero ¿qué si no los detienes? ¿Ya? Tienes que tener una salida. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo hemos hecho, yo creo que la mayoría de los combatientes lo han hecho. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a una situación que te va a poner en peligro, a que hayas tenido suerte en algún tiempo y hayas podido salir? Bueno. Rubén, también es muy importante, a ver, tú nos sacas de la duda. Yo les digo el bombero de ciudad, yo les digo bombero de ciudad, el bombero rural, ¿no? Bombero forestal.
Obviamente ya miramos y ya nos comentaste, su entrenamiento es diferente hasta cierto punto, pero físicamente el bombero forestal se entrena diferente. Esto lo pregunto porque precisamente al ser incendios forestales en cerros y demás, pues hay que caminar bastante, hay que caminar a kilómetros y kilómetros probablemente, y la condición del bombero forestal pues tiene que ser de las más óptimas, hablando en cuestiones de salud. En tu experiencia, los bomberos forestales, ¿qué tipo de entrenamiento deberían de llevar por fuera físico al que hace normalmente? Bueno, ¿a qué le llamamos? Porque, bueno, me ha tocado ver bomberos Sí. muy llenitos y demás, Sí. pero con una fuerza increíble en Sí. piernas y una fuerza increíble en brazos, y a lo mejor de repente vemos a uno muy fortachón que me camina 500 metros y está tronadísimo. Entonces, el entrenamiento o la capacitación del bombero forestal físicamente ¿es diferente o es simplemente también no dejarse ahí, como dicen comúnmente, a la milonga y dar un entrenamiento, un plus, precisamente para estar preparados para estas épocas? Aunque no hay épocas, por lo que me escucho de ti, no hay una época en específico de incendios forestales. Muchos le damos mucho hincapié a lo que es en el verano y demás, pero realmente es en toda la época del año, por muchísimas razones, ¿verdad? Pero el entrenamiento del bombero forestal física tendrá que ser diferente. Usualmente es igual el entrenamiento o la preparación del combatiente físicamente, ¿no? Obviamente yo también conozco mucho combatiente que se mira un poco llenito, ¿verdad? Pero pero son muy ágiles, sí, y bastante. muy trabajadores, todo, pero no todo el tiempo va a durar uno así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se prepara uno para estar en condición para combatir incendios por largas jornadas, ¿no? Porque nuestra jornada no es, como te digo, no es 4 horas aquí y irnos a descansar. No, en ocasiones estamos trabajando 24 horas y al inicio, en ocasiones vamos a trabajar 36 horas. Entonces, uno tiene que estar preparado bien físicamente y prepararse. Conocer cualquier bombero, ¿no? Tú le preguntas, ¿te conoces físicamente de tu capacidad? Y ellos te van a decir que sí. Y si miran una deficiencia en su preparación, obviamente ellos se van a preparar, porque toda la información ya está ahí, ¿no? Entonces cada quien se prepara de acuerdo a su mecanismo, de acuerdo a su sistema físico, ¿verdad? Obviamente, como dices, si lo mencionas, en ocasiones uno tiene que caminar 3, 4, 5, 6 horas, claro, para llegar al incendio, y todavía se va a poner uno a trabajar. Y eso pues porque no entran las máquinas y demás. Rubén, el tipo de protección personal del bombero forestal obviamente sabemos que es diferente al del estructural. A lo mejor menos pesado probablemente en equipo, pero en herramientas me imagino que ustedes van cargando más herramientas diferentes a las que manejan el otro tipo de bombero. ¿Qué es lo que cargan ustedes? Y como dices tú, el tener que estar caminando tantos kilómetros, tantas horas, pues andar cargando, no sé, dime tú qué es lo que hacen. Su equipo es más ligero, me imagino el casco, el tipo de bota, sí. ¿Es diferente? Sí, es diferente, le llamamos equipo especializado para el combatiente forestal. Obviamente la bota tiene que ser banqueta, con una buena suela, un tacón, ¿verdad? Porque uno no pisa en el lugar plano. El pantalón es uno especializado que le llaman Nomex, ¿verdad? Y sí puede quemarse, pero claro, no, es retardante, es un retardante, sí. Y una chaqueta ligera, obviamente guantes, casco, baliquejo, ¿verdad? Y una mochila. La mochila regularmente pesa unos 10 kilos, ¿verdad? La herramienta, tenemos herramienta de corte motorizada o herramienta manual de corte, de raspado, de cavado y de terminado. Entonces depende en qué área estás trabajando dentro de lo que es tu cuadrilla, tu brigada, es la herramienta que va a trabajar.
Obviamente vamos a estar un periodo muy largo, tenemos que cargar cuando menos 6 litros de agua. Eso es a lo que iba la hidratación. ¿Y la hidratación qué? ¿Qué pasa? 6 litros de agua y tenemos que cargar alguna comida, ¿verdad? En nuestro equipo, algún cambio, baterías para el radio, extra, a lo mejor guantes, a lo mejor una chaqueta extra, ¿verdad? Algún marcador como las cintas, ¿verdad? Y también el refugio de protección, ¿verdad? Todo eso tenemos que cargar, así de que al principio te lo ponen, no se mira tan pesado, pero si vas a caminar y ya una vez puesto y estás trabajando en la línea de fuego, ya no te lo puedes quitar, ¿verdad? Porque eso es tu seguridad. Es esencial que lo traigas. Sí. Otra de las preguntas que nos están haciendo ahí, Rubén, voy a empezar por la de abajo, que te manda saludos Luis Jean, muchas gracias por sintonizarnos. Otra pregunta es, ¿cómo se puede apoyar a un bombero forestal? ¿Cómo, en base a tu experiencia y con las deficiencias que a lo mejor de repente puedes ver en ciertos departamentos de cualquier ciudad, y llámese de cualquier país, tú que viajas mucho, ¿cómo crees que podemos apoyar más a los bomberos forestales? ¿De qué manera? Bueno, ¿como sociedad estás hablando o como sociedad, como corporación, ¿cómo podemos ayudarlos más? Bueno, el apoyo es esencial, ¿no? El mayor soporte que le puedes dar a un combatiente forestal, obviamente, es en el área logística, ¿no? Porque una vez que sale, él está atendiendo el incendio forestal, ¿quién lo apoya logísticamente, ¿no? Claro. ¿Quién le lleva algún alimento? ¿Quién le lleva algún cambio de ropa? Claro, no podemos estar ahí. No puede estar uno ahí, ¿no? Lo que sí puede hacer, bueno, el agua se le va a acabar, ¿no? Eso es parte de lo que es la logística, de apoyarlo con agua, con alguna alimentación, con algún medicamento, ¿verdad? Y obviamente si hay alguna tarea que tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Si alguien la puede hacer por él, ya en la ciudad o en su casa o X, claro. ¿verdad? Entonces, así es como uno puede apoyarlo. Nos preguntan que si has tenido un incendio muy, muy duro, ¿verdad? Y como conforme a tu experiencia, si este incendio fue bueno para ti, ¿qué experiencia te dejó? ¿Qué aprendizaje te dejó? Me imagino que con tantos años, pues, ¿qué no has visto, verdad? ¿Qué no has mirado? ¿Qué situaciones no se te han presentado? Sobre todo a lo mejor con compañeros y demás, pero a ti en lo personal, ¿qué es? A veces a mí no me gusta hacer ese tipo de preguntas, pero a veces es necesario hacerlas porque a lo mejor quienes nos están viendo, que sean bomberos forestales, pues diga, bueno, es un aprendizaje, me pasó a él, me puede pasar a mí, ¿verdad? Y esa es la experiencia que le dejó a él, buena o mala, pero pues prefiero que me la deje buena, ¿no? Y sí, no una mala. ¿Qué fue lo que te ha pasado? Pues sí, varias experiencias que tuve en los incendios pequeños, en los incendios grandes. 2007, un buen ejemplo, un incendio que tuvimos aquí cerca, donde, bueno, me había atrapado 3 veces el incendio, pero eso fue lo de menos. A mí me tocó un incendio pequeño, ¿verdad? Donde a mí se me había instruido acerca del clima, ¿verdad? Y qué es lo que tengo que mirar, qué indicadores, ¿verdad? Tengo que mirar para decirme que hay una atmósfera estable o inestable. Y estuve en la academia y una semana completa me dieron esa información del clima, ¿no? Sí. Y no sé si has estado me imagino que sí, ¿no? Una clase donde parece monótono lo que te están enseñando y pues nomás entra la información y se va, ¿no? No oxigenamos el cerebro en ese momento y no nos entra esa información. Sí, y ahí me dieron toda la información de los indicadores que son de peligro para los combatientes. Sí. Y no puse atención. Ya me tocó estar en un incendio pequeño, ¿verdad? Donde cuando yo llegué ya había bastantes máquinas tratando de entrar y lo que había sido, lo que provocó este incendio fue un rayo, ¿verdad? Y tenemos, cuando hay ciertas tormentas, ¿verdad? Y los vientos están calmados en ocasiones o hay ráfagas de viento,
o está lloviendo por un lado y por otro lado está seco, son indicadores de una atmósfera inestable, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos, no sé si has visto cuando está quemando algún cerro o algo así, ¿Sí? que la columna de humo sube, Sí. después como que se Sí, acuesta, ¿no? así es. Bueno, eso es una atmósfera estable cuando se acuesta, ¿no? Cuando la columna de humo sube y nunca se acuesta, es un indicador de una atmósfera inestable. Y a mí me habían enseñado esto, pero yo creo que no puse atención, ¿no? Entonces estaba el incendio así en un plano, estaba como unos 60 metros de distancia donde yo pude llegar y ya no pude pasar porque había una cerca, ¿verdad? Y yo le dije a mis muchachos, ¿verdad?, que si podían entrar y rápidamente hacer un despliegue de manguera y ir a atacar el incendio, porque el incendio no era grande, era pequeño, era de diámetro, yo creo, unos 10 metros, ¿verdad?, cuadrado, pero no es nada, ¿no? Entonces, para mí se me hizo fácil mandarlos, ¿verdad? Y de repente se viene una ráfaga de viento de la parte superior hacia la parte inferior, toca esa ráfaga de viento del suelo y el incendio se va por todos lados. Entonces el incendio se vino hacia donde yo estaba y mis muchachos ya no los perdí de vista. Yo pensé que ya los había quemado, ¿verdad? Porque yo les di la orden de que ellos entraran, ¿verdad? Entonces imagínate, ver a tus muchachos desaparecer en el humo y el fuego, ¿verdad? Y luego venía el incendio hacia donde yo estaba, donde yo tenía la máquina. Lo único que pude hacer es sacar un tramo de manguera y proteger mi máquina, claro, y protegerme a mí mismo, ¿verdad? Después se calma el viento, alcanzo a mirar a mis muchachos que estaban en un lugar seguro, ¿verdad? Obviamente uno de ellos tenía bastante experiencia y lo único que hizo fue abrir el pitón y darle un chorro de cortina y protegerse los dos, ¿verdad? Hasta este momento uno de ellos me reclama que ya no casi lo mataban, pero fue una experiencia que no, desde entonces pongo mucha atención en lo que es el clima, ¿verdad?, y las condiciones del tiempo. ¿Por qué? Porque esto me va a dar a mí opciones en el ataque que voy a tener hacia mi incendio, ¿verdad? ¿Lo voy a hacer otra vez? No, ¿verdad? Y no es que no lo pueda hacer, se puede hacer, pero tengo que ver los indicadores, ¿verdad?, que me dicen, hey, si lo haces, ¿verdad?, va a ser peligroso. Claro. ¿Verdad? Claro, qué interesante eso. A veces esas malas experiencias, se puede decir, pues es la que nos dejan esos aprendizajes que dices tú, que si no existieran no sabíamos qué resultados tendrían. De alguna manera suceden pues para que nos dé ese aprendizaje. Siempre nos preguntan o siempre escuchamos, viene la condición Santana, viene la condición Santana. Yo hasta hace poco pues decía yo, condición Santana, decía yo, viento. Carajo. Bueno, ya sé que la condición Santana es una parte de una, por decir, tenemos esta mano y es una condición, mi condición Santana es una parte de esa ramificación, ¿verdad? Pero ¿por qué se menciona más esta condición Santana que las demás? Bueno, es una condición que se presenta en lugares con la topografía que tenemos nosotros aquí, okay, especialmente porque esta parte de aquí del norte de Baja California y del sur de California, tenemos la costa, tenemos valles, tenemos desierto y tenemos las montañas. Sí. Entonces, y al otro lado de las montañas está el desierto también. Entonces, cuando hay una alta presión, ¿qué es una presión? No, bueno, está presionando, eso quiere decir que está presionando algo. Cuando presiona, ¿verdad?, y persiste por 3-4 días, ¿verdad?, baja la temperatura, ¿verdad?, y los vientos empiezan a soplar, que es una condición estable, ¿verdad?, porque sabemos de dónde viene el viento y hacia dónde va. Claro. ¿Que es peligroso? Claro, ¿verdad?, porque la humedad relativa es baja, la temperatura es alta y el viento está soplando muy fuerte, ¿verdad? Entonces, es nada más el nombre que le damos, ¿verdad?, porque se presentan y inicia en las montañas de Santana, ¿no? Entonces, al norte de California hay otros nombres que se les da a la misma condición. Pero nosotros lo conocemos porque es donde trabajamos. Sí, porque la que más se nos menciona, por eso es la que tenemos más grabada aquí en la mente.
Rubén, ahí nos están escribiendo algo donde nos dicen, y pues sí, efectivamente, la verdad que es un placer y es un orgullo, donde te están diciendo que es un orgullo latino. Gracias por todo lo que haces, por todos los bomberos forestales. Y yo creo que no nada más por todos los bomberos forestales, al momento que tú vas a otra ciudad para capacitarlos y darles tu conocimiento y tus experiencias, y al transmitírselas a ellos, ellos a su vez es una cadenita en la cual también se la transmiten a otras personas que no tienen la oportunidad a lo mejor de conocerte, de asistir a un entrenamiento tuyo. Y sí, es un orgullo latino porque sabemos que en Estados Unidos, pues así como tú, hay muchísima gente, pero gente que esté interesada como tú de venir, de aportar su tiempo, de aportar su conocimiento, pues son muy pocos, ¿verdad? No sé si quieras aportar algo más para dar por terminada esta pequeña charla, que conste, muchachos, no es una entrevista, es una charla entre amigos, una charla de conocimiento, donde todas las personas que han estado aquí en la fundación nos han aportado ese saber de ellos, que les ha tomado años de experiencia y nos han platicado lo que ha sucedido a través de todas estas entrevistas. Pues muchísimas gracias a todos ellos, en especial a ti, Rubén, porque de veras que teníamos muchísimas ganas de que estuvieras con nosotros. Desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para ti, pues porque viajas mucho, ¿verdad? Y desafortunadamente para nosotros, pues porque el hecho de que a ver cuándo nos toca que nos venga y colabore con nosotros, que ya de hecho eres un colaborador, pero que nos dieras una pequeña charla, que de esta plática hay muchísimo más todavía que sacar, todavía que aprender, pero algo que nos quieras aportar tú para dar por concluido esto. Bueno, quiero agradecer los saludos a las personas que nos han mandado saludos, y de agradecimiento, pues nada, por favor, no, nada que agradecer, no lo hago con gusto. Siempre ha sido un placer, ¿verdad? Poder compartir poco de lo que sé. Y bueno, uno cuando va a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, y encuentra a las personas que están interesadas en esta área, pues uno va a visitar a familia, ¿no? Porque somos hermanos, sí. Somos hermanos y hermanas en lo que es el ambiente de bomberos, ¿verdad? Así es de que donde quiera que uno va encuentra familia y pues por eso les digo, nada que agradecer, ¿verdad? Y aparte vas y te diviertes, ¿verdad? Y bueno, en ocasiones ando muy operado, entonces nomás voy a mi negocio y me regreso, pero me tratan muy bien, muy agradecido con Qué bueno, pues muchísimas gracias, Rubén, a nombre de la Fundación de Bomberos de Baja California, de nuestros integrantes como lo son la parte de Mexicali, parte de Ensenada, parte de Tecate, aquí nuestro subdirector y nuestro director, muchísimas gracias por estar el día de hoy, que te dices un tiempo, te aprovechamos, sabemos que venías a un compromiso aquí a Tijuana y de aquí lo agarramos y que lo aprovechamos unos minutos más. Muchísimas gracias por tu colaboración, espero que no sea la última vez, va a ser la primera de otras tantas, a lo mejor con otros temas también muy interesantes y que tú nos puedas aportar. Es una amabilidad de tu parte que estés aquí con nosotros. Amigos, cualquier pregunta que usted tenga o quiera realizarle, recuerde que después de terminar las transmisiones y cuando tenga oportunidad de estar viéndola, puede hacer sus preguntas, con muchísimo gusto se las vamos a hacer a llegar a Rubén. Rubén les va a contestar personalmente. Es un placer volver a estar con ustedes, dando inicio en este mes de mayo del 2019, otra vez con las charlas de la Fundación de Bomberos de Baja California. Su amiga Sandra Machán está con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión.